que voy a aprovechar ya que estoy haciendo el recorderis de la situación de Job. Nosotros ayer hablamos que Job, Eliú dijo que Job había dicho que él era limpio. Y ya vimos que el que dijo que Job era limpio y puro no fue Job, sino fue Zofar, que puso en la boca de Job lo que Job no había dicho. Esa limpieza pura, esa pureza del cual está hablando Eliú, Job nunca se justificó de esa manera. Es verdad que sostenía que era inocente de las graves acusaciones hechas por sus amigos, pero nunca pretendió estar libre de todo pecado, como lo presentaba ahora Eliú. Y lo otro que tenemos que recordar, que Eliú dice que él escuchó, pues que sus oídos escucharon a Job decir lo que Job no dijo. Mire, esto me recuerda cuando hay una discusión con un grupo de personas que están discutiendo algún tema y usted escucha que todo el mundo está hablando, y cuando usted interviene, usted dice que fulano dijo lo que no dijo fulano, sino lo dijo otro, que lo había dicho el fulano. Y esa mercocha en la que todos hablan es el truco que utilizan los comerciantes cuando quieren embaucarlo. Lo llaman a una reunión, 40, 50 mesas, por lo menos 40, 50 personas hablando al mismo tiempo y una música estridente en el fondo. Le ofrecen una que otra copa de vino y usted sale de esa reunión habiendo firmado documentos que usted no sabe ni qué fue lo que firmó. En ese desorden confuso, sale el defensor de la causa, Eliú. Dice el versículo 11, el 12 y el 13, dicen, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y luego pregunta, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. En los versículos 18 al 11, Eliú resume el argumento de Job. Ahora lo refuta. La primera afirmación de su respuesta es, mayor es Dios que el hombre. La fuerza no es de por sí justicia. Y es un método equivocado justificar a Dios insistiendo en que es todopoderoso y que por lo tanto puede hacer lo que le plazca. Cuando pregunta por qué contiendes contra él, Eliú hace notar que es inútil contender contra Dios. El Señor hace lo que le parece mejor y no necesita explicar razones de sus actos.
Dios es semejante a un padre consciente de que sus acciones tienen ciertos motivos que no le parece prudente decírselos a su hijo. Los siguientes 3 versículos, 14, 15 y 16 nos dicen, sin embargo, a una o a dos maneras habla Dios. En una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Acá necesitamos ir al comentario de la Universidad Andrews. El Dios soberano nos disciplina. La aflicción no puede ser una forma, la aflicción puede ser una forma de revelación. El Dios soberano nos disciplina. La aflicción puede ser una forma de revelación. Por sueños, dice el versículo 15, en visión nocturna. Como Bildad y Zofar, en el capítulo 11 y el capítulo 25 respectivamente, Eliú parece basarse en Elifaz, capítulo 4. Confirma su instrucción, versículo 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. La Biblia Cantera Iglesia, la versión Cantera Iglesia nos dice, establece firmemente los hechos, a sus amonestaciones pone sello. La versión internacional y la versión Jerusalén registra este versículo de la siguiente forma. Nos aterra con sus advertencias. Y la última versión más conocida, Dios habla hoy, dice, lo reprende y lo llena de miedo. Dios tiene más de una manera de hablar al hombre, pero este no siempre reconoce su voz. O pidió que Dios le respondiera. Capítulo 10, capítulo 13, capítulo 23. Por lo menos en 3 ocasiones, Job pide a Dios que le responda. Eliú afirma que Dios está hablando a Job de diversas formas y lo explica en los versículos 15 y 16. Por sueño, una de las maneras.
Y hay cualquier cantidad de citas bíblicas que así lo demuestran. Luego Eliú aquí en este aspecto parece tener razón. Oh, Dios te está hablando, pero tú no escuchas. Le señala su consejo, dice el versículo 16. En hebreo esta frase es problemática. Siguiendo la Septuaginta, la Biblia traducida del hebreo original y el griego original al latín, la primera Biblia traducida al latín, varias versiones cambian ligeramente la vocalización del hebreo y la traducen con sus apariciones les espanta. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, así lo presenta. En el tomo 1, la página 38. Los siguientes 3 versículos donde Eliú sigue hablando nos dice: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. De estos 3 versículos, Andrew nos dice: librar su alma del sepulcro. Versículo 18. La versión Cantera Iglesia lo registra así: librará su alma de la fosa. Reina Valera actualizada lo registra así: detendrá su alma de corrupción. El alma no se separa del hombre al morir. Las facultades mentales meramente se extinguen y su vida perece. Según Eliú, en realidad Dios está salvando a Job de la muerte al disciplinarlo con la aflicción. El versículo 17 nos habla de quitar al hombre, y al compararlo con lo que ocurre en el 18 y 19 hasta el 22, este versículo revela el propósito de las amonestaciones mencionadas en el versículo anterior, o sea, el 16. ¿Qué fue lo que ocurrió en el versículo 16? Dice: entonces se revela él al oído del hombre y le confirma su instrucción. Dios quiere, según Eliú, Dios quiere darle a conocer a Job el propósito de su aflicción. Dios procura apartar al hombre del mal y curar su soberbia. Pero esto no es lo que está ocurriendo aquí. Job está sufriendo. Pero según Eliú, Dios le quiere explicar con el sufrimiento a Job